Nuestro invitado esta noche es Carlos Sánchez Berzaín. ¿Quién es Carlos Sánchez Berzaín? Carlos Sánchez Berzaín es abogado, es político, es boliviano, tiene tiempo muy vinculado a la situación venezolana, la conoce mucho y además tiene la visión, la cosmovisión como latinoamericano del conjunto de cosas. Forma parte del Instituto Interamericano, un grupo de pensamiento muy importante que funciona aquí en la Florida. Doctor Sánchez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, ciudadano. Un saludo Bienvenido, a la señora, gracias. ¿Cómo está viendo la situación venezolana, la encrucijada de este momento en relación al gobierno de los Estados Unidos y en relación a los sucesos que ocurren en América Latina? Bueno, el tema es que a partir del 10 de enero en Venezuela hay un gobierno legítimo y hay un gobierno usurpador que tiene mucha solidaridad internacional, reconocimiento de más de 50 países, pero que tiene una resistencia que está básicamente fundada en la fuerza, en la violación de los derechos humanos y en el crimen organizado, pero que ejerce un poder real, que ejerce un poder de facto, de hecho, que es el régimen usurpador de Nicolás Maduro, que tiene el control de la fuerza y de algunas instituciones sobre las que ejerce la fuerza, como ser las Fuerzas Armadas, la administración pública, los sistemas de salud, de educación, o sea, tiene el control del Estado. Y al frente hay un gobierno legítimo, o sea, así proclamado, que de acuerdo a la propia Constitución venezolana en la cual se ampara, tiene un presidente encargado, que es el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, pero que no ha conformado gobierno y que no ejerce poder, y que limita sus acciones en contra de la dictadura usurpadora a lo que usted acaba de decir. Por el centro de la calle, movilización popular y persistencia. Y eso está demostrando que no es suficiente para sacar al usurpador. El usurpador utiliza mecanismos y armas totalmente diferentes, fundadas básicamente en la fuerza, en la opresión, reitero, en el ejercicio de delitos que van desde el secuestro, la tortura, los asesinatos, el crimen, el narcotráfico, todos los delitos posibles. Y cuando uno se confronta con delincuentes, ciudadano, usted no lo puede hacer con solamente manifestaciones y grandiosas declaraciones públicas, porque hay un pueblo que está sufriendo las consecuencias del crimen que usted como poder legítimo, presidente Guaidó, la Asamblea, tienen no solamente el derecho, sino la obligación de contrarrestar y derrotar. Y en ese escenario, que es Venezuela, hay una concurrencia de países amigos que apoyan al gobierno legítimo, pero que tienen límites. O sea, empezando por Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea, España, Francia, Canadá, todos los países que han reconocido, ellos tienen límites en el sentido de que no están dispuestos a ir más allá de lo que los propios venezolanos puedan hacer. Ahora nos preguntamos, en este mismo escenario que usted acaba de describir perfectamente bien, ¿qué puede estar provocando la dictadura de Nicolás Maduro con hechos como las detenciones de los parlamentarios, cuando también encontramos declaraciones de Guterres, por ejemplo, de la ONU, que dice que estas detenciones están limitando ya la posible negociación de la salida de Maduro del poder? Es decir, como que cierra las pocas posibilidades que habían y sabe el régimen a lo que se está enfrentando cuando ejecuta estas acciones. El régimen está manejando una estrategia que se conoce desde hace 60 años, que es la estrategia del castrismo cubano, que cuando hay tensión pone más tensión, que cuando hay presión pone más presión. Y la estrategia del régimen es clara. Cuando esta gente habla hay que creerle. La ha dicho Maduro. Maduro ha dicho cuando apareció Guaidó, vamos a ver, la ayuda humanitaria no va a entrar, y no entró. Cuando Guaidó realizó más bien el gran acto de valor de volver a Caracas,
ganó mucha popularidad. ¿Y qué dijo Maduro? Dijo, no le pelen bola en venezolano, ya se le va a pasar. Entonces, como la popularidad de Guaidó se sostuvo y crecía, le metió preso a su hombre de mayor confianza. Después de eso, hubieron inconvenientes, la popularidad empezó a bajar, era el cálculo que la dictadura tenía para que cuando llegue a un punto bajo, proceder violentamente, pero Guaidó llevó adelante el fenómeno del 30 de abril. E inmediatamente después lo que ha hecho la dictadura es meter fuerza, meter violencia, mostrar que tiene el control efectivo y se acaba de llevar preso al vicepresidente de la Asamblea. Y además de las declaraciones internacionales y de toda la solidaridad que los hechos están demostrando que ese pobre ciudadano está preso y es posible que el régimen esté calculando, como lo ha hecho siempre el castrismo, bajar la popularidad de Guaidó, seguir desgastando el entorno y un día se van a llevar preso a Guaidó y ese día va a cambiar el eje de negociación, porque lo que van a empezar a negociar los castristas es la liberación de Guaidó y se acabó la libertad de Venezuela. Bien, vamos a hacer una pausa. Hay dos caminos. O esta situación continúa apagando la luz de libertad, o aquí se produce por la calle del medio una intervención armada, moderna, propia del siglo XXI. ¿Tiene posibilidades de que esto ocurra? Hacemos una pausa y seguimos con Carlos Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín es nuestro invitado. Nos ha soltado aquí hay la tesis que lo está aplicando el gobierno del agua caliente y el sapo adentro. Va subiendo, subiendo, hasta que se sancochó el sapo. Así es. El mundo de hoy, el siglo XXI, se queda tranquilo. O sea, un poder como los Estados Unidos acepta que la historia de Cuba vuelve a repetirse, como el bolero. Mira, Las democracias de América Latina también. Es decir, Cuba era la división de este-oeste. Cambiar Cuba, en ese momento Kennedy lo cambió por una situación en el otro lado. Pero aquí, en este momento, simplemente eso significa que se queda el socialismo del siglo XXI. Y que la salida del socialismo del siglo XXI no son las elecciones. O sea, Bolivia, olvídese de hacer elecciones. No va a ser, eso es un fraude anunciado. O sea, entonces, los Estados Unidos, ¿usted siente que aceptan eso? Vamos a la pregunta en la que quedamos. Ajá. Usted planteó que hay dos caminos. El camino de la intervención armada o el camino de que la dictadura vaya ganando como está aparentemente ganando. Yo creo que hay un tercer camino. A ver. Porque si los venezolanos siguen con la petición de una intervención externa, es posible que esa intervención no llegue. Lo que en mi criterio tiene que suceder, y lo vengo sugiriendo prácticamente desde 2 o 3 días después de que Guaidó se juramentó, es que el presidente Guaidó tiene que ejercer como presidente y tiene que formar gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que modificar lo que llaman el Estatuto para la Transición a la Democracia en Venezuela, que es una ley que ha hecho la Asamblea Nacional, donde establece una hoja de ruta de 3 etapas. Primero, la salida del usurpador. Segundo, el establecimiento de un presidente y gobierno de transición. Y tercero, las elecciones libres. En los hechos, y en esto quiero insistir, la Asamblea Nacional no reconoce a Guaidó como presidente. Y Guaidó ejerce como presidente de la Asamblea, pero no como presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Han habido 2 momentos en los que Guaidó ha reclamado esa situación. Cuando se ha juramentado y el 30 de abril en La Carlota. Ajá. Pero no tiene gabinete, no tiene equipo para gobernar. Bueno, no dicho tiene, que no puede no, armar un equipo porque los meterían a todos bueno, presos. ya los han empezado a meter, es que ese no es el argumento. A ver, ¿qué le parece si Guaidó arma un equipo y nombra canciller a Ramos Salú? Y nombra ministro de Defensa a María Corina, y nombra al del otro partido, al segundo, al representante del partido de Borges, que está ahí, ministro de Justicia, y nombra ministro de Economía a alguno de estos grandes economistas que están en el exilio, como Moisés Naim o el otro que está haciendo un estudio, Hausmann. Ajá.
Eso se llama gobierno. Entonces, a un gobierno en su solidez, primero empieza a dictar órdenes ejecutivas, no ha dictado ninguna. El nombramiento de los embajadores está hecho por la Asamblea y reconocido por todos los países. Entonces, señor Guaidó, ejerza como presidente y si tienen que meterlo preso, que lo metan preso con la banda presidencial jugándose por Venezuela, porque si es presidente, es comandante en jefe, empieza a dar órdenes, destituye mandos, nombra mandos, recupera la tropa que tiene exiliada en Colombia y no sé dónde se ha ido la tropa del incidente de la Carlota. Tiene que formar su mando y tiene que tener fuerza armada. Entonces, cuando el presidente Guaidó tenga una fuerza, por pequeña que sea, puede pedir ayuda y la comunidad internacional le va a creer y se va a sumar a ella. Pero en otras palabras, que constituya gobierno y que comience a ejercer como presidente. Pero claro, porque igual se los van a llevar presos, se los están llevando uno por uno. Mientras la Asamblea tiene la mala agenda de decir primero que salga el usurpador, no va a salir. Primero tienen que establecer gobierno de transición y con ese gobierno sacar al usurpador, porque si no, no va a salir nunca. Porque o sea, y todo el esfuerzo que se está haciendo internacionalmente entre la OEA, la ONU, los embajadores que se han nombrado va a funcionar fuera, mejor, funciona, todo eso vale. Hasta el momento no ha funcionado. En otras palabras, lo que dice Carlos es, vamos a precipitar la acción internacional. No, pero a ver, eso es lo que yo he escrito mucho sobre esto y he hablado mucho sobre esto y agradezco la oportunidad de reiterarlo. Si el presidente Guaidó mañana manda una comunicación a las Naciones Unidas, otra a la OEA, otra al Grupo de Lima y otra a la Unión Europea, pidiendo que las fuerzas de ocupación cubanas abandonen el territorio nacional, y hace eso con su canciller, el que él quiera nombrar. Eso es una reclamación legítima del gobierno legal de Venezuela. Entonces, ¿qué tienen que hacer los organismos internacionales? Tienen que considerar la propuesta y tienen que sacar y votar por una resolución censurando a Cuba y diciéndole que retire sus fuerzas de ocupación de Venezuela. Puede hacer lo mismo pero con... no irá en ese camino. ¿Qué? Perdón. ¿Cuál es el beneficio de aprobar el TIAR? Bueno, el tema... Es lo mismo que usted está diciendo. Bueno, pero el TIAR es otra cosa. Es asistencia el recíproca. TIAR es un mecanismo, sí, pero ¿qué está haciendo con el TIAR Guaidó? Está reincorporando a través de la OEA a Venezuela, que la sacó Chávez, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ajá. Pero después de eso pedirá ayuda al TIAR y veremos el TIAR que dice, pero hoy día, sin esperar esa reincorporación, el presidente Guaidó, con la firma de su canciller y usando sus embajadores, puede exigirle a la fuerza de ocupación cubana que retire sus tropas. Y la comunidad internacional, empezando por las Naciones Unidas, que tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Pero ¿dónde está el poder tiene que trabajar. coercitivo? ¿Dónde está el poder coercitivo? El poder coercitivo viene después de eso. El poder coercitivo viene cuando las organizaciones internacionales se expresan y dicen Cuba saque su fuerza de ocupación. Otro tipo de resolución que puede pedir, las fuerzas, soy el comandante en jefe y las Fuerzas Armadas no me hacen caso. Pero tiene que ordenar primero para que no le hagan caso. Yo no conozco una sola orden del presidente Guaidó. Ejercer. Ejercer la presidencia. Ejercer la presidencia, ser el comandante en jefe, ordenarle a Padrino que le haga caso, si no le hace caso, destituirlo. Y si eso no sucede, pedir la cooperación internacional, que en ese momento está legitimada. Y ahora, también el escenario que hay quienes están pidiendo unas elecciones y se han hablado de unas elecciones en 8 o 9 meses. ¿Él podría convocar a un Consejo Nacional Electoral independiente y hacer unas elecciones? Él debería destituir eso y convocar a otro. Pero yo le voy a decir cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Lo suyo es muy interesante, porque ese es el paso previo para solicitar la cooperación internacional. La regla de oro es ayúdate que te ayudaré. ¿Cómo quieres tú si no llamas a la policía que la policía venga? Claro. ¿Cómo quieres si no sientas denuncia de que hay un crimen que se ponga en marcha el aparato internacional? Ahora, yo quiero decirle algo sobre su punto. La estrategia del castrochavismo en Venezuela es la estrategia de ir a un diálogo para eventualmente perder al dictador, pero no la dictadura. O sea, el gatopardismo puro, que cambie todo para que nada cambie. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al diálogo y tienen que acelerar una elección. Y entonces,
todos los ladrones, todos los autores de delincuencia organizada transnacional, los narcotraficantes, van a permanecer ahí como partido político negociando y consiguiendo votos para ser congresistas. Es bastante novedosa su tesis. No, pero está escrita desde hace 3 meses. He hablado con los embajadores de Guaidó para decirles, es esto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Parece que no hay el suficiente criterio de cohesión dentro de la Asamblea Nacional y que es más importante la lucha interna para que Guaidó no sea el libertador de Venezuela, porque si es Guaidó el libertador de Venezuela, liquida 3 generaciones de políticos. Entonces la interna de la oposición parece dispuesta a sacrificar la liberación de Venezuela. Ahí estamos. Toca usted puntos sumamente bueno, álgidos. Ustedes que son... Pero es verdad, es verdad. Sí. Breve Muchísimas pausa. Gracias. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Bueno. Siempre sharp.